Normalmente, cuando pensamos en un juicio legal, existe esta expectativa súper arraigada de precisión y de justicia, ¿no? Claro, como si fueran matemáticas. Tienes un crimen, la evidencia y un juez objetivo. Exacto. Se dicta un veredicto limpio, culpable o inocente, y ya está. Y esa estructura, digamos, nos da cierta tranquilidad. Pero antes de desarmar esa idea por completo, quiero dar la bienvenida a esta inmersión profunda. Y quiero enviar una bendición divina muy especial para el día y para toda la semana de todos los oyentes que sintonizan el programa. Así es un gusto estar aquí para analizar todo esto. Hoy vamos a desempacar un texto monumental, el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, y para hacerlo con mucho rigor nos vamos a sumergir en las notas y el contexto histórico de dos Biblias de estudio muy prestigiosas, la Holman y la Nueva Almeida actualizada. Fuentes excelentes, por cierto, porque cuando abres los registros históricos del primer siglo, específicamente los relatos de esta crucifixión, ese sistema de justicia perfecto del que hablabas hace un momento, Se desmorona de una manera espectacular. totalmente, queda completamente expuesto. Y la misión de este análisis no es solo contar una historia que muchos ya conocen de forma superficial. Ajá. Vamos a descubrir la maquinaria política romana, la tensión religiosa y pues las profundas ironías que a menudo pasamos por alto en estas horas finales. Y bueno, como siempre nos gusta aclarar, dado que estamos tratando con un texto religioso y con implicaciones históricas muy profundas, nuestro análisis va a explorar los datos tal como los presentan las fuentes. Exacto, sin tomar posturas doctrinales externas. Claro, nos enfocamos estrictamente en lo que el texto original y las notas de estudio de la Holman y la Almeida transmiten. Así que bueno, comencemos al amanecer. Sí, pongamos el escenario. Durante la noche, Jesús había pasado por un juicio religioso frente al Sanedrín, pero al salir el sol, la historia cruza una frontera muy peligrosa. Pasa a la esfera política. Exactamente. Las autoridades judías lo entregan al gobernador romano, Poncio Pilato. Y la primera pregunta que Pilato lanza marca el tono de todo el evento. Él pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Y hay que entender que esa no es una pregunta teológica para Pilato. O sea, para un gobernador del imperio, eso es una acusación directa de alta traición. Sí, en el mundo romano, reclamar realeza sin el permiso del César era desafiar a Roma. La pena era absoluta. Pero la respuesta de Jesús es lo que descoloca todo. Él simplemente responde, tú lo dices. Una afirmación sumamente velada. Y después de eso... Guarda silencio. Exacto, guarda silencio frente a una avalancha de acusaciones de los sacerdotes. Fíjate que eso siempre me ha parecido súper contraintuitivo. Yo misma, si me acusan de traición de la noche a la mañana y mi vida está en juego, estaría gritando mi inocencia. Cualquier persona normal lo haría. ¿Por qué el silencio? Y, ¿por qué Pilato, en lugar de enojarse, se queda maravillado, como dicen las notas de estudio? Pues porque Pilato era un político increíblemente astuto. Él sabía leer las dinámicas de poder a la perfección. Las notas de la Biblia Holman nos muestran su psicología aquí. Ajá. Él percibe casi de inmediato que los líderes religiosos no le están entregando a Jesús por una repentina lealtad patriótica al Imperio Romano. Claro, no les importaba Roma. En absoluto. Pilato se da cuenta de que el motor de todo este juicio es la pura envidia. Sabe que este hombre no es un líder guerrillero peligroso. Pero entonces, en lugar de simplemente desestimar el caso y liberarlo, que sería lo lógico para un juez que sabe la verdad, Pilato busca una salida política. Una salida trasera, digamos. Sí, utiliza esta costumbre de la Pascua de soltar a un preso. Le ofrece a la multitud liberar a Jesús. Pero aquí la manipulación de las masas se vuelve protagonista. Es un juego de poder tremendo. Los sacerdotes incitan a la turba para que pidan a otro hombre, a Barrabás. Y el contraste entre estos dos prisioneros es una de las mayores ironías de la historia antigua. Totalmente. Barrabás no era un ladrón de poca monta. Era un amotinador, un homicida que literalmente había derramado sangre en una rebelión real. Y las notas de estudio mencionan algo fascinante sobre su nombre, ¿no? Sí, y esto te vuela la cabeza. En el idioma original, el arameo, Barrabás significa literalmente hijo del padre. ¡Wow! O sea, la multitud elige liberar a un asesino, un falso rebelde llamado hijo del padre, y exige crucificar al que el Evangelio presenta como el verdadero hijo del padre. Es una sustitución literal y ocurre justo en las narices del gobernador.
¿Y Pilato simplemente cede? ¿El representante del imperio más poderoso del mundo se doblega ante una turba? Cede porque, pues la Judea del primer siglo era un barril de pólvora, especialmente en Pascua. La población de Jerusalén se multiplicaba por los peregrinos. El único trabajo de Pilato ahí era mantener la paz. Si había un motín, su carrera se acababa. Su carrera y posiblemente su vida. Así que sacrifica la justicia para, como dice el texto, satisfacer a la multitud. De dejar que una turba dicte el veredicto por pura conveniencia. Es un pragmatismo aterrador. Muy aterrador. Y bueno, en el momento en que Pilato se lava las manos, el destino de Jesús pasa a los militares. Lo llevan al pretorio. Y aquí hay un detalle numérico en las fuentes que me dejó pensando. El texto dice que reúnen a toda la cohorte. Sí, una corte romana era un destacamento de unos 600 soldados. 600. Para ponerlo en perspectiva, es como llamar a un batallón entero de fuerzas especiales antimotines solo para intimidar a un hombre desarmado ya flagelado. ¿Por qué tanto teatro militar? Nos revela el nivel de paranoia de Roma. No era solo un castigo, era propaganda de Estado. Un mensaje para cualquiera que pensara en rebelarse. Una operación psicológica. Exacto. Los soldados arman esta parodia macabra. Le ponen un manto púrpura, que era el color de la realeza, le tejen una corona de espinas y empiezan a golpearlo con una caña. Y se arrodillan gritando «Salve, rey de los judíos». O sea, están imitando sarcásticamente el saludo al emperador, el famoso Ave César. Así es. Pero la ironía subyacente que señalan nuestras fuentes es brutal. Al intentar burlarse de este supuesto rey inofensivo, estos soldados romanos están proclamando accidentalmente su verdadera identidad frente a todo el imperio. Sin saberlo, están escenificando su coronación. Una coronación dolorosa y retorcida, sí, pero coronación al fin y al cabo. Transmiten la verdad del Evangelio mientras intentan destruirla. Es impresionante. Bueno, termina esta burla en el pretorio y comienza la marcha al Gólgota. Y hay un detalle en el camino que siempre me ha parecido súper aleatorio. De la nada, los soldados agarran a un tipo, Simón de Cirene, y lo obligan a cargar la cruz. Sí, alguien que simplemente pasaba por ahí, venía del norte de África. Ajá, pero Marcos frena la narrativa para decirnos que Simón era padre de Alejandro y de Rufo. O sea, ¿por qué darnos el árbol genealógico de un espectador aleatorio? Porque ese pequeño detalle es una brillante herramienta de validación histórica. A ver, explícanos eso. Marcos escribía principalmente para la iglesia cristiana en Roma, y no incluyó esos nombres por casualidad. Alejandro y Rufo eran figuras súper conocidas en esa comunidad. O sea, eran como notas al pie de página vivientes. Exactamente, es una verificación de datos del primer siglo. Marcos básicamente les dice a sus lectores, miren, si dudan de esta historia, si creen que es un mito, vayan y pregúntenle a Alejandro y a Rufo. Ellos se sientan junto a ustedes en las reuniones y su padre estuvo ahí. Le da una solidez periodística increíble al relato. Totalmente. Y esa crudeza histórica sigue cuando llegan al Gólgota, el lugar de la calavera. Ahí le ofrecen vino mezclado con mirra. Que funcionaba como un anestésico primitivo, ¿no? Sí, un narcótico suave para entumecer los sentidos y mitigar un poco el dolor extremo de la crucifixión. Pero él lo rechaza, se niega a beberlo. Y eso me parece fuertísimo, porque cualquiera aceptaría algo para reducir el tormento. El rechazo significa que elige enfrentar el sufrimiento físico y psicológico completamente consciente. Están junto a dos criminales. Y le ponen la inscripción oficial sobre la cabeza: el rey de los judíos. Pilato usa ese letrero para molestar a los líderes religiosos, recordándoles quién manda. Pero de nuevo, el texto lo eleva como una proclamación pública de la verdad. Y mientras cuelga ahí, vemos cómo todo se entrelaza con profecías antiquísimas. Los soldados echan suertes por su ropa, la gente lo insulta diciendo salvó a otros, a sí mismo no se puede salvar. Todo cumpliendo con precisión milimétrica el Salmo 22 y pasajes de Isaías 53. Lo que nos lleva al cambio dramático del mediodía. El texto dice que de 12 a 3 de la tarde, la hora sexta a la novena, hay tinieblas sobre toda la tierra. Así es. Y aquí, digamos, alguien escéptico podría pensar, bueno, fue un eclipse solar súper oportuno. Físicamente imposible. Imposible. Sí, mira, la crucifixión ocurre durante la Pascua judía. Y por el calendario lunar,
La Pascua siempre cae en luna llena. Un eclipse solar ocurre con luna nueva. Es astronómicamente imposible un eclipse solar en luna llena. Claro. Además, un eclipse dura minutos. Esto duró 3 horas. Entonces estamos hablando de un evento sobrenatural. Las notas de estudio mencionan al profeta Amós aquí, ¿verdad? Exacto. En Amós 8:9, la oscuridad a pleno día es un símbolo inconfundible del juicio divino. La naturaleza colapsa. Y en el clímax de esa oscuridad, Jesús grita en arameo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y los que estaban ahí confunden el Eloi con un llamado al profeta Elías. Por la similitud fonética, sí. Pero quiero detenernos en ese grito. No es solo un grito de dolor por los clavos. O sea, va más allá. Mucho más allá de la agonía física. Está citando el Salmo 22. Y la teología detrás de esto, según las fuentes, es que al tomar el peso moral de la humanidad, experimenta por primera vez una separación real, un abandono absoluto por parte de Dios Padre. Está absorbiendo el juicio completo. Y tras un último grito fuerte, muere. E inmediatamente ocurre un evento paralelo en el templo, que es fascinante. El velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo. Y no era una cortina cualquiera. No, tengo entendido que era masiva, súper gruesa. Exacto. Era una barrera arquitectónica y espiritual enorme que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie entraba ahí excepto el sumo sacerdote una vez al año. Porque representaba la presencia de Dios, y que se rasgue de arriba a abajo, indicando que fue una acción divina y no humana, declara visualmente que el sistema del templo terminó. El acceso a Dios ahora es directo. La barrera fue destruida. Pero la confirmación de esto no viene de los sacerdotes que ven el velo. Viene del lugar menos esperado. ¿Del centurión romano? Sí, frente a la cruz, el oficial a cargo de la ejecución ve cómo Jesús da su último suspiro y declara: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. O sea, detengámonos en este hombre. Es un militar de alto rango, un ejecutor profesional del imperio. Ha visto morir a cientos en agonía, maldiciendo, suplicando. Un carnicero del imperio, básicamente. Exacto. ¿Qué tuvo que haber en esa muerte exacta para que un pagano, un enemigo, viera a Dios en un hombre destrozado? Los líderes eruditos lo tuvieron enfrente y solo vieron una amenaza. Este soldado vio la verdad. Es una ironía literaria magistral de Marcos. La gente lucha todo el libro por entender quién es Jesús, y el primero en declararlo abiertamente frente a la cruz es este verdugo extranjero. Es la ironía suprema. Y bueno, esa declaración marca un cambio, porque llegamos a las horas previas al anochecer. Es el día de la preparación, la víspera del sábado. No podían dejar cuerpos expuestos. El reloj estaba en contra. Y aquí, cuando los discípulos más ruidosos ya han huido, aparece José de Arimatea. Un miembro ilustre del Sanedrín, el mismo consejo que lo condenó. Exacto, pero que según el texto, esperaba el reino de Dios. Va directo a Pilato, asumiendo un riesgo político y personal enorme, y pide el cuerpo. Y Pilato se sorprende de que ya esté muerto, lo cual, biológicamente hablando, tiene sentido que le sorprenda. Porque los romanos diseñaron la crucifixión para prolongar el sufrimiento por días. La causa principal de muerte era la asfixia por agotamiento muscular. Podían pasar días enteros. Que muriera en unas 6 horas era médicamente inusual. Pilato llama al centurión para confirmar. Y cuando éste lo certifica, Pilato hace algo rarísimo. Le entrega el cuerpo a José gratuitamente. Sin cobrar sobornos, que era lo común en Roma para recuperar cadáveres y evitar fosas comunes. Y José demuestra una valentía enorme. Sale de las sombras, compra un lienzo fino, lo envuelve con dignidad y lo pone en un sepulcro cavado en la roca. Una tumba de familia adinerada, y hace rodar una piedra gigante para sellarlo. Y mientras todo esto ocurre contrarreloj, el texto hace hincapié en que María Magdalena y María, la madre de José, estaban ahí, observando atentamente dónde lo ponían. Sí, no le quitaban los ojos de encima a la tumba. Si miramos en retrospectiva este análisis, vimos a un homicida liberado, a soldados coronando irónicamente al rey, y una muerte que abrió el acceso a Dios. Ha sido un recorrido intenso. Pero antes de terminar, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión justamente sobre estas mujeres. Estaban ahí como testigos oculares, y en el mundo antiguo del primer siglo, el testimonio legal de las mujeres no era considerado válido en los tribunales.
No tenía ningún peso probatorio, ni para judíos ni para romanos. Exacto. Entonces, si esta historia fuera un invento, una conspiración de relaciones públicas creada años después, los autores jamás habrían usado a estas mujeres como sus testigos principales del entierro. Hubieran inventado que un senador o un sacerdote prominente fue el testigo. Claro, hubieran buscado a alguien con peso legal en esa cultura. El hecho de que Marcos las posicione a ellas como las testigos oculares clave nos grita que están reportando la cruda realidad de los hechos, sin importarles el escándalo cultural. A veces, la historia más transformadora se sostiene en los testigos que el mundo considera menos importantes. Es un detalle poderosísimo para reflexionar. Totalmente. Y bueno, queremos agradecerles profundamente por habernos acompañado en esta inmersión profunda. Ha sido un privilegio explorar estas fuentes con ustedes. Nos despedimos por hoy y tal como comenzamos nuestro tiempo juntos, lo cerramos diciendo que Dios bendice a todos los oyentes. Que tengan una excelente semana.